Honguito y Coleccionista presenta Es el siglo V de la era antigua. En las miles de islas que cruzan el Peloponeso, se levanta la morada de héroes temibles y criaturas siniestras. Son las tierras de Dédalo y su oscuro laberinto. Tras las murallas poderosas en Atenas se encuentra la Acrópolis, cuna de sabios y héroes de la antigüedad. Allí surgieron los guerreros que harían temblar la tierra, no solo con sus lanzas y escudos, sino con su valentía. Los espartanos. Aquellos que hicieron sentir su rugido fiero en la batalla de las Termópilas. Pero hay otra batalla épica, la guerra de Troya, y la caída de su fortificada ciudad por el ejército aqueo, donde guerreros griegos liderados por figuras como Agamenón, Aquiles, Odiseo y Ajax sitiaron Troya durante 10 años. La batalla fue tan fiera que este heroísmo quedó grabado para siempre y llegó hasta el mundo de las miniaturas. La falange más poderosa de los soldados griegos son los hoplitas. Con este término es que realmente se conocían a los guerreros antiguos de Grecia que peleaban en grupos o falanges. Les llamaban la falange pesada por su equipo de batalla y su ferocidad, y los hoplitas fueron la causa de la caída del imperio persa, ese que se atrevió a atacar Esparta. Pero increíblemente fueron abatidos con el tiempo por otra fuerza más terrible, las legiones romanas. Los hoplitas son los soldados que realmente se modelaron para el set de Britain Ltd, tan versionado posteriormente por marcas de Hong Kong. Es notable los emblemas que estos guerreros usaban en sus escudos. El gallo. El gallo era un símbolo de valentía, agresividad y determinación, y estos soldados creían que el gallo tenía la capacidad de despertar y proteger a las personas. La temible Medusa o Gorgona. Los hoplitas creían que llevar la imagen de la Gorgona en sus escudos les proporcionaba protección mítica. Es posible que los otros guerreros de yelmo sin pelacho representados en este set de combate griego sean los peltastas, la infantería ligera que cuidaba los flancos de la falange hoplita. Estos usaban hondas o lanzas más pequeñas para atacar la caballería o sorprender a los soldados enemigos que se apartaban de sus ejércitos. Aunque estos soldados puedan ser confundidos con espartanos por sus crestas de los cascos, la forma del escudo y los símbolos dicen otra cosa. No solo es Britain Ltd la que hace su versión de los soldados hoplitas, sino también la marca Aona, con un set muy detallado y de mejor factura. Los soldados griegos tienen una versión con base removible y otra con base fija. También hay una versión más comercial, hecha principalmente de un material más gomoso, donde las armas no se mantienen firmes como en esta versión. Supreme también sacó su propia versión, que aunque no se vea tan realista, tiene figuras muy durables que al final es el objetivo de un juguete que no se rompa fácil y que sea disfrutable por un largo tiempo. La versión que estoy mostrando hoy sobre todo es por LP Toys hechos en Hong Kong. Sí,
es una versión más pequeña que Britain LTD. Me parece ser que la marca LP tiene que haber sido una de las primarias en cuanto a la creatividad de este tipo de figuras, porque las figuras de Gerald son de un tamaño un poco mayor que las de LP. Una de las cosas en que yo me baso para esta apreciación muy particular mía es, número uno, las figuras de LP tienen una base más sólida en la que se monta la figura. Las armas no se tuercen, no se caen como las figuras de Gerald, que están hechas de un material más gomoso. Quiero dejar dicho que ambas series fueron hechas en Hong Kong. Las figuras de LP tienen una construcción bastante sólida, se me asemejan muchísimo a las figuras de Ahona, que las noto que están mejor hechas. Pero partiendo de que alguien me mencionó que estas figuras fueron originalmente creadas representando a cada héroe o guerrero griego famoso, creo que este a caballo se parece a Héctor. Las poses están bastante diversas desde el punto de que no se repiten en la línea creada por Gerald, pero en el set de LP es muy interesante que incluyen legionarios romanos. Material muy durable, tú puedes tocarlo, posarlo, combinarlo, se quitas de la base, pone, no pasa nada, no se rompe la figura, no se desbaratan, no se fragmentan, lo cual siempre es un plus para mí. Y con una marca determinada, si las figuras sean durables, que yo no me quede con pedacitos en las manos, lo cual es muy lamentable, ¿no? Y básicamente me funciona mucho que haya hasta gladiadores como este que vemos. Si usted que está viendo este video reconoce estas figuras de los romanos en algún otro set, por favor déjelo saber en los comentarios. Siempre el conocimiento es bienvenido y es un nuevo aporte para compartir con la comunidad de coleccionistas. Está muy interesante la idea de que hay soldados que llevan su armadura y hay otros que solamente visten una túnica en el pecho. Creo que aquí está la intención de darles un poquito más de protagonismo y quizás remarcar que estos son los héroes de la antigüedad que se mencionan en la Ilíada de Homero. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Por lo general, la figura de los soldaditos vienen todos afeitados y estos soldados griegos pensaron en ese detalle. Casi todos parecen veteranos que han pasado largo tiempo en el campo de batalla sin poderse rasurar la barba. Y la barba está bastante bien enmarcada, les da un carácter, les da una gallardía. Las figuras algunas están en una especie de pose de contemplación, como un antes de la batalla, una posición desafiante. Y hay otras que se puede notar que están en combate. Espero les haya gustado el contenido y si te gusta el tema antiguo de las miniaturas, déjame saber en los comentarios. Tenemos más marcas de las que comentar y aprender algo. Adiós.